Yo sí estaba angustiada con el panel pasado porque ya se nos estaba metiendo en la financiación y yo me iba a quedar sin qué preguntarles. Porque este es el panel de la plata. Y la plata tiene una característica especial y es que la plata financia todo, figúrense. Esto quiere decir que cuando hablamos de la financiación estamos hablando de una financiación por la cual compiten muchísimos proyectos y muchísimos sectores y donde además tengo que ponderar una infinidad de riesgos, no solamente los que en la construcción ocurren, sino que tengo que estar ponderando los riesgos de las cosas que están ocurriendo en el mundo, incluso extrasectorialmente. Y un poco pensando yo en las cosas apropiadas y ojalá las inapropiadas que voy a preguntarles, se me ocurría arrancar por una cosa que a veces dejamos un poco de lado. Y es que este es un mundo, yo soy economista y se me va a notar en 2 segundos, cuya media de volatilidad cambió. Es decir, nosotros estamos en un, yo sé, yo dije que se me iba a notar. Sí, pero lo cierto es que nosotros, el promedio de la volatilidad, el riesgo con el que crecimos, algunas crecieron un poquito después que algunas de nosotras, pero más o menos todos crecimos en un mundo en el que el nivel de riesgo que estábamos enfrentando era muy distinto al que enfrentamos hoy en día. Este es un nuevo parámetro de incertidumbre y de incertidumbre de todo tipo. Yo sé que cuando uno siempre mira cómo le está yendo en el baile, entonces uno siempre tiende a pensar que está lloviendo encima de uno. Pero lo cierto es que hace un rato estaban discutiendo sobre cómo las interacciones o muchos de los diálogos que se tienen con el gobierno nacional actual pues no se parecen a cosas que hayamos tenido en el pasado, pero sospecho que en Estados Unidos de América están diciendo lo mismo. Entonces, este tema de que cambió un poco la dinámica en la que funciona la política pública y también la privada, o sea, la acción privada ha cambiado, tenemos unos riesgos, algunos emergentes, otros, la naturaleza puede ser la misma, pero el nivel cambió, y eso hace que para el sector financiero existan unos retos totalmente, voy a decir distintos que para los demás, porque los demás nos preocupamos de que a mí me presten plata para mí con mis riesgos y gestionar mis riesgos, y aquí sí digo los doctores, ¿los incluyo a todos o cómo se dirá para...? Tenemos que pensar en todos los riesgos que entran en un portafolio, en un mundo de muchísima mayor volatilidad, con choques de distinta índole, algunos mitigables, algunos modelables y algunos de los cuales estamos aprendiendo y en consecuencia es difícil modelarlos y pensar en ellos. La primera pregunta en la que habíamos hablado era justamente si Colombia seguía siendo un destino atractivo para la inversión en proyectos de generación y transmisión de energía, pero yo quiero que nos vayamos un poquito más amplio. Y nos cayó de anillo, esto suena como mal, pero nos cayó de anillo al dedo España y Portugal, qué pecado con ellos, pero creo que introduce una conversación adicional en todo lo que tenemos que ponderar, y es que no estamos hablando de sectores que estén enfrentando retos solamente en Colombia ni solamente en Latinoamérica, en el mundo entero. Estamos hablando de una financiación que tiene que incorporar cosas distintas, de temas en los cuales también algo estamos aprendiendo, cómo es que va a interactuar todo este mundo renovable con las cosas de antes. Yo no sé, voy a mandarme a hacer una camiseta que diga que viva lo convencional, porque esta cosa que ahora todos tenemos que ser no convencionales nos está llevando a extremos que no ayudan. A mí me gustan las cosas convencionales, hacen más caso que las no convencionales. Entonces, la pregunta, y me voy a ir sencillamente en el orden en el que están sentados, arrancando por Milena, es cómo ha cambiado todas las cosas que nosotros en el mundo financiero tenemos que pensar. El riesgo, la percepción de riesgo, el apetito de riesgo, la manera en que esto se incorpora en los balances a los ojos de la banca internacional y de los inversionistas institucionales y en términos generales de los balances que financian. Y si este es un cambio que tiene elementos idiosincráticos, pues ojalá lo señalemos, pero si no, también como contar cuál es ese reto que enfrenta la financiación aquí. Yo sospecho que en otros lados también, entonces arranquemos por Milena y después seguimos hacia allá. Dale. Sí, me oye. Gracias. Entonces, yo creo que cuando nosotros pensamos en financiar proyectos y en Corfi Colombiana, más que financiadores somos inversionistas de proyectos, pero la lógica es la misma.
En la medida que vemos un mundo con mayores retos y mayores volatilidades, la diversificación se vuelve importante. Y cuando pensamos en términos de diversificación, en el caso nuestro, y aquí un poco entro a la conversación inicial de Colombia como atractivo de inversión y en particular el sector energético, esa diversificación hace que nosotros miremos no solo Colombia y otros países. Y yo creo que cuando estamos pensando en Colombia sigue o no sigue siendo atractivo, Colombia sigue siendo atractivo. ¿Es potencialmente menos atractivo de lo que lo era en el pasado? Yo creo que tenemos que mirarnos al espejo y reconocer que lo es, y nuestra tarea hacia adelante es gestionar eso, porque como compañía tenemos que ganarnos el derecho a competir y ser exitosos, y como país debemos hacer lo mismo. Entonces, en ese sentido, Colombia tiene una serie de retos y el sector energético, tanto retos como oportunidades. Entonces, cuando uno mira a Colombia como país y vuelve y juega, el desorden geopolítico no lo vemos solo acá, lo vemos en otros lugares. Pero es importante distinguir las señales del ruido. Puede haber mucho ruido, pero hay ciertas cosas que cuando se están haciendo una inversión, más allá del ruido, son claves. Y es el entorno macroeconómico en el cual hacemos esas inversiones. Entonces, en Colombia, cuando hablamos de entorno macroeconómico, tenemos que pensar en el riesgo cambiario, tenemos que pensar en el costo de financiar esas inversiones, y en Colombia el costo de financiar las inversiones ha subido. Las tasas hoy para financiar cualquier proyecto son superiores a las que eran en el pasado. Si los déficits fiscales continúan alto, es difícil que estructuralmente las tasas bajen, y eso es un tema que tenemos que considerar como país. Y ya cuando entramos a las particularidades del sector energético, el sector energético tiene una combinación de muchas cosas. Entonces, por un lado, tenemos un país donde la demanda crece más que la oferta. Hay una oportunidad gigante para invertir en proyectos que generen electricidad, y asumo que a lo largo del día eso es lo que hemos estado viendo. El tema no es solo generación, a lo largo de la cadena, en transmisión, también tenemos unas oportunidades importantes porque tenemos saturación de redes que hay que atender. Tradicionalmente hemos tenido un sector con un esquema regulatorio que ha favorecido unas inversiones importantes que se han hecho en Colombia a lo largo de los años. Cuando vemos ese sector, de un lado vemos unas grandes oportunidades, pero por el otro lado vemos unos retos que comienzan a balancear ese péndulo, que creo que son los que tenemos que gestionar. Y tal vez el más grande de todos es el regulatorio. Es importante tener claridad de las reglas de juego, ustedes lo han oído a lo largo del día, y creo que eso tal vez es el componente más importante de la manera en la cual estructuremos proyectos hacia adelante en el sector energético. Entonces, ¿qué nos sucede cuando comenzamos a ver proyectos? No sabemos cuál va a ser el precio al cual vamos a poder vender energía, entonces pensamos en contratos privados. Si todo lo hacemos con contratos privados con el sector industrial, ¿qué va a pasar con la demanda de energía de los hogares en el país en la medida que esa energía comience a escasear? Entonces tenemos un mundo donde hay un péndulo que comienza a balancearse, y hay que ponerle atención a las señales que estamos dando de mediano plazo, porque pueden hacer la diferencia entre un sector que tenga disponibilidad, accesibilidad y confiabilidad, y un sector que potencialmente a mediano plazo deje de tenerlo. Entonces yo diría que esos son como los temas claves cuando pensamos en invertir en Colombia y cuando pensamos principalmente invertir en el sector. Pero lo que sí para nosotros como inversionistas es clave es que cuando vemos esos mayores riesgos y vemos esas mayores volatilidades, pues buscamos en diversificar. Y creo que vamos a ver más y más de eso cuando vemos inversiones desde inversionistas, y yo creo que cuando uno lo ve desde el sector financiero, posiblemente cuando se financian proyectos, ver algo de eso también. Perfecto. Mafe, que además yo creo que aquí mezcla todos los conocimientos posibles, porque está no solamente el balance financiero, sino también el balance de política pública, y creo que de nuevo esa idea de priorizar, es decir, ¿dónde es donde vemos ese mayor deterioro? Yo ahí quisiera hacer un zoom, porque hay cosas que no vamos, pues que nosotros no vamos a cambiar el riesgo, bueno, yo creo que no vamos a cambiar el riesgo geopolítico del mundo, si alguno es capaz me avisa, pero sí hay otras cosas que son más endógenas. Si a ti te tocara entonces en ese cambio de percepción y dónde está
esa primera gran roca que no nos deja ver ni siquiera la segunda? ¿Cómo lo verías? Bueno, pues primero, un gusto estar acá, siempre me encanta ver tantas caras conocidas que me hacen mucha falta, y entonces gracias Natalia Colgen por la invitación. Y cuando estaba pensando como en este panel y como Ana Fernanda lo dice bien, es como que financiación y energía, como que mi vida converge ahí. Y entonces pensé un par de cosas frente a esa pregunta. Lo primero, yo conocí a Ana Fernanda en la crisis del 98. Éramos unas niñas. Por supuesto, éramos bebés, ¿no? Nos conocimos naciendo, ¿no? Pero es cuando se rompió la banda cambiaria. Y Ana Fernanda estaba en el Banco de la República, yo en Bank of America. Y ya les voy a decir por qué, digamos, que traigo esto a colación. Y a Milena la conocí cuando ella estaba en crédito público, yo en Ecopetrol, y pues el petróleo estaba a $20 y Ecopetrol estaba, digamos, que en un momento en que no sabíamos si nos iba a alcanzar la caja para los próximos 3 meses. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque estamos viviendo un momento muy difícil, tremendamente difícil en el mundo, y en Colombia sin duda alguna. Pero Colombia creo que tiene una gran ventaja, y es que no es la primera vez que pasamos por un momento muy difícil y hemos logrado salir adelante. Y como que nunca podemos perder esa perspectiva. Y eso lo voy a convertir ya en mi pedazo, digamos, de finanzas y de lo que eso significó. Entonces, cuando hice como un poquito como ese recorrido, de verdad que cuando estábamos rompiéndose la banda cambiaria o a principios de los 2000, pues el riesgo país costaba más o menos 400 puntos básicos. Cuando estábamos en el 2012, que estábamos Ana Fernanda y yo en el Ministerio de Hacienda, el riesgo país estaba en 120 puntos básicos y logramos emitir bonos de la República de Colombia a 1.95% a 10 años de tasa. Y entonces cuando veo hoy digo, bueno, ¿cuál es el desafío que de verdad tenemos por delante y cómo tenemos que leer este momento? Yo creo que tenemos como 2 cosas. Uno, que estamos en un momento de riesgo país muy alto, que se traduce en mayores costos de financiación para todo el sector. 2, que el sector, yo diría que está un poco como en la mitad del camino, en que la institucionalidad ha resistido y lo que hizo que el sector siempre tuviera muy buenas tasas de financiación, como cuando hicimos la subasta de renovables, es por esa institucionalidad, más que cualquier otra cosa, más que el gobierno de turno, decía la CREC resistió, la UME resistió, ministros vamos y venimos y pasan y todos llegamos con súper buenas ideas y duramos 2 años y después cambiamos, pero las instituciones resisten, el Congreso resiste y eso es lo que nos mantiene ahí. Cuando pensamos en el apetito frente a otros países, yo creo que lo bueno de este momento es que todas las compañías han dicho tenemos que estar por encima del gobierno, digamos de alguna manera, y tenemos que seguir adelante, pero creo que la prima de riesgo país hoy descuenta que en el 2026 somos capaces de retomar el rumbo. Y si en el 2026 no somos capaces de retomar el rumbo de la institucionalidad, de un sector que crece, de un sector que realmente atiende la demanda, pues la prima de riesgo país realmente está en riesgo. Y tal vez lo que me parece que es más difícil de o que es más chocante de este momento, es ver cómo cuando nos comparamos con el riesgo país de Brasil o otros países, nosotros realmente nos vemos tan mal. Entonces creo que es como un momento en que digo, bueno, el sector, digamos, de energía tiene una característica, sobre todo en el pedazo de transmisión y por supuesto de generación en todos los temas de confiabilidad, etcétera, y es que depende muchísimo del pedazo regulatorio y no va a ser distinto. Entonces al final uno dice, claro que sí, somos muy resilientes, lo hemos podido hacer en el pasado, pero realmente enfocarnos ahorita a ese cambio termina siendo muy importante y creo que todos los ejemplos que vemos desde Rusia, Ucrania, desde España y Portugal, los apagones en Ecuador, o sea, yo creo que los ejemplos en el mundo no nos faltan para poder ver lo que está en juego desde el punto de vista de la geopolítica, la política local y la energía y que eso sí o sí es el determinante más importante
de los costos. Tal vez para complementar solamente con el tema de Milena, ya porque uno dice, bueno, yo estoy en la empresa y pues yo no puedo escoger el presidente yo solo y no puedo hacer todo esto yo solo, ¿qué tengo que hacer? Sí creo que estamos en uno, a pesar de que estuvimos en la banda cambiaria, que estuvimos en los petróleo a 20 dólares, en la pandemia, diría que sí estamos en uno de los momentos más inciertos de los últimos 80 años. O sea, porque lo que eran puntos de certidumbre se volvieron puntos de volatilidad, que era algo pues que nosotros no esperábamos. Y ahí creo que solamente hay dos cosas. Uno, diversificación, como dijo Milena, hay que pensar no solamente en la diversificación, digamos, de los países en donde uno está, sino el tipo de negocio donde uno está, qué tanto estoy en el lado del negocio solamente regulado y qué tanto en negocios no regulados. Y creo que otro tema que hay que pensar mucho es, y eso ya visto como desde el riesgo de crédito de manera individual, uno qué tiene que analizar hoy, es, por ejemplo, qué tan diversificados están en las cadenas de suministro, que terminan siendo temas que son muy críticos con todas las disrupciones geopolíticas que vienen. Perfecto. Yo no planeé que esto saliera así tan hilado, pero luego sigue Camila. Y creo que nos funciona muy bien porque yo creo que Camila esta sí es exactamente esa camiseta que mira un poco ese riesgo país, cómo se ve desde lejos, cómo se comparan las diferentes primas, cómo esos inversionistas de portafolio que también entran en apuestas donde quizás no necesariamente los vemos específicamente escogiendo el sector o no, pero sí los vemos hablando de ese riesgo macro, de ese riesgo país que es común a este sector con sus enredos, que yo entiendo que en esta sala se ponderan más que otros, y a todos los demás sectores, porque todos nos paramos primero sobre el soberano, con algunas diferencias o no. Entonces, Cami, un poco escucharte cómo lo ves, cómo ves que esa percepción ha evolucionado un poco como lo comentaba Mafe, y cómo estás viendo la evolución un poquito hacia futuro. Yo sé que esto no es un ejercicio de adivinación, pero sí, pues con la información que ustedes tienen y donde además están viendo el resto del mundo, no sé si está siendo evidente que estoy tratando de que todo lo veamos en precios relativos, porque a veces uno le conviene darse cuenta que todo el mundo está viviendo tiempos difíciles. Y entonces nos encantaría tener como esa perspectiva de ustedes en este punto. Muchas gracias y Natalia, muchas gracias por la invitación. Sí, creo que varias cosas. Uno, yo estoy de acuerdo con el relativo, pues para empezar, yo a diferencia de Luis Fernando, mi accionista es brasilero. Entonces, por supuesto, cuando nosotros hablamos de estos temas, cuando hablamos con la mesa que maneja energéticos y commodities en Brasil, en general la respuesta siempre es de empatía, o sea, es de nos ha pasado, hemos estado ahí, hemos ido de un gobierno a otro, hemos tenido problemas fiscales, nos han hecho downgrade, tenemos los problemas que tiene también de energía, tenemos problemas como que no hay la suficiente conectividad y transmisión para lo que se genera, estamos haciendo la transición. Es muy similar. Yo también creo que es importante ponernos en términos relativos. Uno tiene ese home bias que a veces hace que se preocupe más y que el ruido del día a día lo haga ponerse un poco más negativo, pero yo creo que es un tema bien relativo. Y en esa pregunta de los inversionistas, estuvimos ahorita con las reuniones del Fondo Monetario en Washington, habían muchísimos inversionistas, tuvimos varias reuniones, estuvo el ministro, estuvo Javier de Crédito Público, y en general, cuando uno mira solo las cifras, los inversionistas extranjeros han entrado casi 5 billones de dólares este año en la compra de TES. Y en compras de derivados de TES hay otros 7 billones de dólares. Digamos, con lo que uno dice, no están saliendo, no han salido, y ellos se lo expresan a uno. Ellos no están saliendo de Colombia, ellos ven interesante Colombia. ¿Dónde está el ajuste? Y lo han dicho ya todos, el ajuste está en el precio. Para que se hagan una idea, los títulos de Colombia hoy del Gobierno Nacional, con una tasa del Banco de la República, digamos, del inicio, casi 200 básicos abajo, hace un año estábamos alrededor del 11, hoy estamos más cerca del 9, los títulos se están negociando 150 básicos arriba. Lo que sí demuestra que en estos últimos 12 meses la percepción del riesgo país ha empeorado. Pero otra vez, los mercados financieros ajustan en precio. Entonces, sí hay apetito por Colombia, sí hay mucha incertidumbre, por supuesto, que la están cobrando en la prima.
¿Cuál es la pregunta a los inversionistas en general? ¿Cuál va a ser el catalizador? ¿Qué es lo que va a hacer que en el mediano y largo plazo empiecen nuevamente a valorizarse los activos colombianos y los activos como un todo? Porque al final estas tasas lo que hacen también es ser el punto de partida para los créditos, para las financiaciones. Y ya más particularmente con el sector eléctrico, claro que estamos ahí. Vemos, pues, como lo han dicho acá a todos, esta oportunidad de la necesidad que hay de tener más generación, de tener más energía, de tener más conexión, y vemos proyectos que si bien ya no son un poco como los de antes, estos proyectos que venían casi que con su precio y su tarifa bajo el brazo y uno podía 20 años hacer esta financiación, pero son proyectos más pequeños, son proyectos además de energías renovables que tienen por otro lado ya sus contratos de venta futura de energía también en la mano. Entonces, aprendemos también a hacer una valoración diferente, pero claro que nos interesa, claro que son atractivos y creo que igual que todos, lo que necesitamos es una certeza jurídica porque todo lo demás lo podemos incorporar en el precio. Todo lo demás hemos aprendido a modelarlo. La parte que todavía no podemos modelar y que sí genera esa dificultad es la incertidumbre regulatoria. Esa es la que yo creo que tenemos que ajustar. Perfecto. Y finalmente, entonces, me voy con Miguel, digámoslo así, si Camila es la que ve el mundo en la homogeneidad de la plata, porque esto es la inversión buscando, sí, esta es unidad de caja, yo a dónde mando, digamos, dónde tengo ese retorno y cuál es el riesgo que estoy promediando. En el caso de Miguel sí tengo unos ojos más especializados, pero también con esa comparación internacional que nos permite ver el sector, mejor dicho, el sector, pero con diferencias de países y cómo es que ustedes ven entonces a Colombia en esa matriz de comparación de balances de riesgos del que ya nos han hablado en el resto del panel. Bueno, muchas gracias y gracias de nuevo a Colgen por la invitación y a dar mi perspectiva desde el punto de vista de la banca multilateral. Mira, un poco históricamente el sector eléctrico colombiano ha sido un sector que ha sido atractivo para los inversionistas. Digamos, ha sido un buen modelo relativamente hablando en términos de estabilidad, en términos de reglas claras de juego, en términos de participación público-privada, en términos de un mercado mayorista que funciona, contratos de largo plazo, respeto a la ley, independencia del regulador. Digamos que históricamente ha sido así. Y eso pues demuestra que hay jugadores internacionales que han sido activos a través de los años. Yo diría que hoy, si uno lo mira relativamente hablando con la región, yo creo que Colombia sigue siendo atractivo. Es decir, si lo mira uno comparado con países donde los elementos no están ahí, las bases regulatorias y legales, sigue siendo. Sin embargo, pues sí es cierto que hay que decir que en términos absolutos tal vez sí está perdiendo un poco ese atractivo. Y bueno, creo que ya se han comentado varios de los temas, claramente los temas macros, outlook negativo, los temas institucionales, yo creo que son unos temas, el ruido institucional, es decir, en gran parte del ruido que ha habido ha prevalecido la institucionalidad, pero en otros, digamos, ha habido temas que a los inversionistas les preocupan y que pues son un problema. Yo creo que es malas noticias que inversionistas grandes internacionales se vayan del país. Eso no es bueno, porque eso es un headline, digamos, en las noticias. Y se han ido jugadores importantes por diferentes razones. Y sabemos que los proyectos en La Guajira son complicados, pero es cierto que también llevan desarrollándolos muchos años y no lo lograron. Entonces, también es preocupante que no hay demasiados nuevos jugadores en el mercado. Porque la competencia es importante. Y el mercado, digamos, si por el lado positivo vemos que los jugadores que están presentes son muy activos, tienen ganas de invertir, estar acá, también es bueno que haya nuevos jugadores. Desde el punto de vista de los incentivos de traer nuevos jugadores, tanto regulatorios como impositivos, creo que es un tema que hay que seguir repensando. Digamos, de nuevo, por el lado positivo, hay dinamismo en los jugadores locales, y lo hemos escuchado en las presentaciones, están dispuestos a seguir invirtiendo. Y hay una banca local que también tiene liquidez y que tiene apetito de financiar.
tenemos aquí representantes. Sin embargo, pues digamos, la tendencia no es positiva. Yo creo que el otro tema, así como para ponerlo por encima, es el tema de moneda. El tema de la moneda, que es un tema intrínseco del sector, claramente limita la participación tanto de banca internacional como de inversionistas. Es un tema que también hay que pensar en la medida que se hagan nuevas subastas, etcétera, cómo se meten los dólares en la ecuación para atraer más y más jugadores. Bueno, entonces primero me gusta que haya alguien que le tiene fe al dólar como moneda de reserva, a un punto de certeza en el panel, que por estos días ya uno no sabe ni en quién creer, ni en qué creer, cosa tan horrible. Yo aquí ya quiero un poco irme a rayos láser y preguntarle a cada uno un poquito cosas distintas y voy a arrancar con Mafe. Hemos oído de riesgos macro, hemos oído de riesgo regulatorio, hemos oído de riesgo de moneda y no aquí, pero oímos hace un segundo en el panel previo la idea de que el orden importa, porque quién asume los riesgos en procesos concesionados importa. ¿Dónde pongo? O sea, el día en que yo digo, listo, ahora sí los privados se me paran aquí en una filita, importa. Si yo digo los privados se me paran aquí en esta filita, antes de que hayamos pasado y que a ellos en consecuencia les toque afrontar procesos de discusión con las comunidades, procesos ambientales, ese es un equilibrio y es un equilibrio financiero porque en balance quiere decir cosas distintas respecto de la tasa, lo que esa tasa tiene que cubrir, a que si lo hago quizás después. Y entonces en el caso de Mafe quisiera que si yo te invitara a salirte de la caja, yo creo que una de las cosas que yo siento y lo digo de mí misma es que nosotros, como somos martillos, todos los problemas los vemos como clavos. Ha habido una tecnología que en el mundo se utilizó para resolver el problema de las discusiones con las comunidades, no nos está funcionando. Y yo no creo que y esto no es una cosa reciente, porque la exacerbación del riesgo regulatorio es reciente, porque antes teníamos unos ministerios muy estables. Pero la exacerbación del riesgo regulatorio, vale decirlo, es una cosa más reciente, pero lo otro no. El problema, los rezagos en términos del diálogo con la comunidad, de las licencias ambientales, de los muchos actores que tengo que ensamblar ahí y que además están dispersos y no tienen incentivos alineados, porque cumplen roles diferentes. Ese es un problema que nosotros venimos gestando de hace rato y que nos ha dolido la cabeza desde hace mucho tiempo, no emergió de repente hace 2 años. Si nos tocara salirnos de la caja, Mafe, si te dejaran tener como la varita mágica para pensar en algo creativo, en que de pronto hagamos algo distinto, porque haciendo lo mismo estamos donde estamos. ¿Qué dirías tú? Bueno, pues, aló, sí, ahí estaba sonando. Bueno, primero yo diría que es que esa demora en ejecutar los proyectos, ¿cierto? Sí es algo que nos tiene que preocupar a todos, porque tal vez lo que no hemos sido, yo diría, primero Ana Fernanda me dijo como, ¿qué haría yo? Y si yo me volviera hace 7 años que era ministra, ya no puedo creer que fue hace tanto tiempo. Yo tampoco. Pero sí. ¿Ah? Yo tampoco, eliminemos ese dato. ¿Qué haría diferente? Te lo voy a poner de esa manera. Lo primero, y creo que para lo que viene es muy importante, es comunicar y adueñarme de la narrativa. Yo creo que uno de los terrenos que nosotros perdimos como sector fue adueñarnos de la narrativa. Y pensamos, y pormenorizamos ese problema y no lo tratamos como un problema. Y la narrativa nos ganó. Y les digo eso porque voy a hacer una cuña antes de entrar a la pregunta, no es que la vaya a evadir. Y hay una cosa que ha hecho este sector y sobre todo el sector de generación que es muy importante y es, a pesar de la sequía del año pasado, a pesar de que estuvimos en los mínimos, el sector ha podido dejar que un apagón hablara por las fallas que estaba viendo, pero pusieron por encima que los colombianos tuvieran energía. Y que el sector haya resistido, haya sido capaz de entregarle toda la energía que necesitaban los colombianos, a pesar de todas las cosas, estando al límite, pues no es menor. El agua este año ha ayudado, porque el agua siempre es como la bendición del sector, pero no es menor y como que nunca se nos puede olvidar que estamos atendiendo un servicio público. Ahora, si yo estuviera hace 7 años, diría comunicar. Creo que es la gran falla.
Y la otra cosa que tenemos estructuralmente como país que resolver, y va un poco atado al tema de la comunicación, es el tema del interés minoritario versus el interés de las minorías versus el derecho de las mayorías. Si nosotros como país no logramos encontrar una instancia que resuelva ese tema de los derechos de las minorías versus los derechos de la mayoría, vamos a seguir sufriendo esto y eso es algo que tenemos que resolver de alguna manera. Creo que cuando uno piensa en primas de riesgo y todo eso, tal vez lo que atañe 100% al sector es que dejamos de tener credibilidad en nuestra capacidad de ejecutar los proyectos. Entonces, cuando hacemos las subastas de cargo por confiabilidad, cuando hicimos las subastas de las energías renovables, pues al final uno decía esos proyectos van a entrar en el 21, en el 22, en el 23, en el 25, donde sea, y lo único que uno no sabe hoy cuando se está haciendo una subasta es cuándo van a entrar de verdad. Y eso se traduce en una prima de riesgo enorme. ¿En qué somos muy malos? En explicarle a los colombianos que esa incapacidad de ejecutar se traduce en mayor costo para los usuarios. Entonces, cuando vemos que los precios del kilovatio hora se disparan a 400 pesos, a 500, a 800, entra que es el cartel del agua apropiándose del sector y nadie es capaz de traducir que es nuestra incapacidad de que los proyectos entren a tiempo por esas tensiones, lo que termina pasando eso. Y que en un país en donde la demanda está creciendo más que la oferta, los precios pues van a subir. Entonces sabemos mucho de economía, mucho aquí en estos foros en el Marriott, pero somos muy malos transmitiéndole eso a los usuarios. Entonces para mí comunicación y resolver ese tema de la tensión entre pues los derechos que tienen las minorías versus los derechos de las mayorías. Perfecto. Y ahora voy a pasar a Milena, con el punto que tú, pues no solo tú resaltaste, pero digo que sale muy evidente de tu primera respuesta y es el riesgo regulatorio. Te toca escoger una bala de plata en ese riesgo regulatorio. ¿Qué solucionas primero? Partamos de la base que te van a hacer caso. Estamos en un panel. Carta al niño Dios, ¿me van a hacer caso? Pero un regalo, ¿sí? O el carrito o la muñeca, pero no los dos. Si uno pudiera escribir una regulación ahora en la que todos estuviéramos de acuerdo y que no se pudiera cambiar durante la vida de una inversión, yo creo que eso nos soluciona el 99% de los proyectos, porque ya el resto se vuelve tasa, el resto se vuelve gestionar proyectos. ¿Y qué pasa si esa regulación es mala? Quiero que me digas qué pedacito asumiendo, importa. Asumiendo que se va. No, tenemos que tener claridad de reglas de juego. Yo creo que en este momento el dolor más grande, y fíjate tú que lo más grave es que el mundo es dinámico. Entonces, todo el mundo le encuentra la salida al problema. Entonces, en este momento es que no sabemos a qué precio vamos a poder vender la energía. Entonces, yo digo, no, olvídense, yo ese riesgo no lo corro, yo le vendo la energía a Pepito y Pepito me firma un contrato y eso es lo que me va a pagar durante 20 años. Pero si como sector todos hacemos eso, el sector industrial y los grandes compradores van a estar fantásticos. ¿Y qué va a pasar con el que tiene que pagar la cuenta de la luz en su casa, que no puede firmar un PPA a 15 años con una contraparte? Entonces, esos esquemas, yo leo precios. Esos esquemas no funcionan. Y yo creo que el otro tema, y volviendo a lo que menciona Mafe, del derecho de pocos versus el del país, el tema de las consultas, el tema ambiental ha inviabilizado muchos proyectos. La falta de coordinación institucional, y esto no es solo el sector eléctrico, yo lo veo en carreteras. Ustedes no saben la cantidad de veces uno celebra porque finalmente solucionó un tema de una licencia ambiental, pero entonces resulta que toca volver a las comunidades y entonces comienzas en un círculo infinito. Entonces necesitamos coordinación regulatoria. Hay países donde los grandes proyectos de infraestructura vienen con la licencia preaprobada y la consulta hecha y así se hace la subasta. Y eso no es un mal tema porque vuelve y juega. ¿Quién es el llamado a de verdad sacar la licencia ambiental? Pues es que eso depende de un ministerio. ¿Quién es el llamado a definir si aquí hay una comunidad 50 o 120? Eso es un ministerio. Y tenemos un poco que también pensar fuera de la caja y aquí pensando en cosas disruptivas.
Hoy en día existen imágenes satelitales. Nosotros podemos tener el territorio nacional completamente fotografiado con imágenes satelitales. Aquí aparecen comunidades express cada 15 minutos. Pues es que tenemos 5 años de imágenes satelitales. O la comunidad existe o la comunidad no existía. Punto. Prueba científica irrefutable. Entonces yo sí creo que tenemos un poco que salirnos del esquema actual y comenzar a pensar en otras cosas, porque si no vamos a seguir dando las mismas vueltas que estábamos dando antes. Y el otro tema un poco, y tal vez voy a complementar lo que dijo Mafe de comunicación. Ustedes están de acuerdo que no quieren ser el niño Dios de Milena, ¿no? Aprovechando que estamos acá, ¿somos malos comunicando? ¿No tenemos narrativa? Pero tampoco hemos logrado comunicar las cosas simples. Es que hay cosas que son difíciles de comunicar, pero hay cosas que son simples de comunicar, y en eso también hemos fallado. Ejemplo, el contrafactual. Hablamos de un mundo donde tenemos que generar con renovables, el mundo es divino porque todo es energía solar, y el contrafactual es la planta de carbón con polución horrorosa. El contrafactual no es lo que me tocó a mí de chiquita. Yo hacía tareas con vela en la época de la hora Gaviria porque no había luz. Entonces, ¿en qué momento perdimos los contrafactuales de las cosas básicas de comunicar? Porque lo que está en juego es eso, es el hijo haciendo tareas con vela. Entonces, yo creo que también tenemos que pensar en ese componente de simplificar. Perfecto. Entonces, primero, nunca sean el niño Dios de Milena. Me dijeron que podía pedir. Dale, ¿te paso el mío? Aló. Sí, ya. No, pero en esa instancia yo diría, y ahorita que viene toda esa discusión electoral, sí creo que tenemos que pedir una instancia que haga finito el tema de la consulta previa. O sea, alguien tiene que resolverlo. Eso no se puede quedar iterando entre un lado y el otro. Perfecto. Yo le voy a preguntar sobre la bala de plata a Camila en el mundo del riesgo país. Y no se vale nada tan grueso como lo fiscal. Es decir, No se vale que China nos compre la deuda, digamos. porque si a mí me preguntan, yo a estas alturas ya voy en que nos invada Suiza. Sí, exacto, no. Tenemos un tema de prima de riesgo en un entorno donde además nuestro instrumento de política monetaria tiene un reto de largo plazo muy relevante, que es no dejar que la inflación se quede donde está. Yo sé que a nadie le preocupa, a mí sí, por razones del pasado y del futuro de ustedes. Entonces, de todos, sí. Entonces, si te toca ir un poco más granular en esa prima de riesgo, ¿cuál es la señal que tú crees que tendríamos que estar enviando primero? Sí, sin duda es en el tema fiscal, pero voy a ir más granular. El tema fiscal no se va a solucionar en el corto plazo, no se va a solucionar en el 2026 cuando llegue un nuevo presidente y hay un polvo de hadas y todo se arregla. Es un tema que nos va a tocar caminar. ¿Cuál creo que es la señal? Justo vamos a tener el 13 de junio el marco fiscal de mediano plazo. Creo que la señal es mostrar que hay un camino de compromiso de sostenibilidad fiscal, que hay un camino que va a ir cerrando brechas, que va a ir recortando gasto, que va a ir ajustando las proyecciones. Lo que no nos puede pasar, lo que nos pasó el año pasado, que teníamos proyecciones de un déficit del 5,4 y llegó al 6,8, ¿no? Porque lo que pasa es que se vuelve, pierde la credibilidad. Entonces lo que tenemos es que esperar un primer paso en junio con un marco fiscal que empieza a contar una historia de cómo se va a ir cerrando. No se va a cerrar en un año ni en dos, pero en la medida en que empecemos a contar esa historia y volvamos a tener credibilidad y hagamos los ajustes y digamos los recortes y tomemos las decisiones difíciles que va a haber que tomar. Probablemente disminución del tamaño del gobierno, probablemente algo más de reforma tributaria, pero ese camino que se empieza a mostrar y que haya credibilidad en un compromiso de sostenibilidad hace que los precios empiecen a bajar, que se empiece a mejorar la ruta, digamos. Y yo creo que esa es la señal que necesitamos. Gracias. Y a Miguel le voy a pedir que se salga de la caja con el tema que él mismo puso en la mesa, que es el riesgo moneda, que no es una cosa menor. Por estos días, fue él solito, él se autoimplicó. Salte de la caja, ¿qué harías? ¿Qué harías en el contrato? Teniendo en cuenta que este es un país que tiene muy consagrado que somos especificados porque no nos gusta tener la imposibilidad de flotar.
Nos da miedo tener miedo de flotar, nos gusta flotar, ha sido muy importante para la estabilidad macro de este país. Entonces, ¿qué se te ocurre? ¿Qué podríamos hacer? Es interesante porque el mercado eléctrico colombiano en realidad tiene componentes importantes de dolarización en sus intrínsecos. Evidentemente los contratos están en pesos, pero si uno mira en mucha de la formación del precio, pues hay dólares, el cargo por confiabilidad está en dólares, cuando las térmicas marginan en dólares. Entonces, sí es cierto que hay un miedo a dolarización, pero es un miedo que tal vez hay que hacer que la gente lo entienda mejor porque ya existe, o sea, sí hay dólares. Entonces, digamos, no sé cuál la solución no es sencilla, pero yo sí creo que si queremos atraer más inversionistas extranjeros y banca internacional, hay que poner componentes explícitos de dólares. Ahora, voy a salir un segundito y hago el paralelo con las carreteras. Para las carreteras tuvimos que poner dólares, hay vigencias futuras en dólares y en pesos. Y eso amplió el universo de inversionistas y de financiadores que vinieron a financiar los, no sé, 20, 25 billones de dólares que se financiaron de carreteras. ¿Por qué no puede haber algo así? Tal vez en la subasta, yo creo que eso fue un tema que se discutió en su momento, María Fernanda lo sabe, ¿por qué no incluir un componente de dólares en la subasta? Es decir, específicamente, y si uno hace el análisis de ¿qué le va a pegar eso a la tarifa? Seguramente no, porque haciendo el análisis ya está dolarizado. Entonces yo creo que para mí es por ahí, porque también hay que resolver el tema, uniéndolo con otros, de la falta de contratos de largo plazo. No hay suficientes contratos de largo plazo. Ya sea pesos o dólares no hay, pero en pesos. Entonces, la subasta, una subasta bien hecha que pueda traer componentes en dólares, que dé estabilidad de precio de largo plazo, es muy importante. De verdad que los contratos de largo plazo que vemos con jugadores serios, bancables, se cuentan con la mano, honestamente, para Project Finance. Hay muchos contratos con comercializadoras, pero bueno, no son bancables. Entonces, ahí ese es el otro reto, cómo unimos contratos de largo plazo y dólares. Perfecto. Uy, Ana Fernanda, yo no aguanto la tentación aunque nos pusieron aquí. Aunque la pantalla ya estaba cambiando hasta de color. Ya la pantalla está roja, ya no vale más, pero le tengo que responder a Miguel. Yo digo, no hay, y es que esto fue algo que discutimos infinitamente cuando las subastas renovables, y es el tema de moneda. Y yo creo que hay un tema que a uno no se le puede olvidar ahí, y es que quién está mejor preparado para manejar el riesgo. Y en un tema como generación de energía, y sé que el cargo tiene el componente, digamos, en dólares, y es algo que hay que pensar, es que en algo que se transmite directamente al usuario, uno tiene que tener mucho cuidado con meterle un riesgo moneda, porque no es el usuario el que está más preparado y más rápido para manejar ese riesgo, entendiendo perfectamente que si uno ponía un precio en dólares en la subasta, eso traía más financiación, pues eso es un tema que no es menor. Entonces sí creo que hay que tener ese cuidado, digamos, en ese tema de riesgo moneda. Y fíjate que en ese tema, que lo uno con el tema de Camila de credibilidad, el precio de las subastas de las renovables y con lo que dijo Miguel de largo plazo fue 95 pesos el kilovatio hora. Contratos de largo plazo que no fuimos capaces de ejecutar, es que como país nos deberíamos cortar las venas. ¿Y por qué logramos tener ese precio? Por pura credibilidad. Estamos a punto. Entonces, ¿es posible sí en un escenario de credibilidad? ¿Es posible a largo plazo? Pero tenemos que hacer que las cosas pasen y terminando, como dijo Federico, construir y construir, porque tenemos puras subastas de papel y no hacemos los proyectos. Yo quiero hacer un recap de lo que todo el mundo dijo. Aplaudanla porque es muy importante. Pero quisiera en todo caso, para cerrar, yo sé que estamos en morado, pero a mí Natalia me dio permiso. Yo quiero recapitular porque me parece que aquí salieron elementos que a mí me parecen importantes. Primero, yo creo que vamos a tener que cambiar un poco la caja en la que estamos jugando, y esto no es por el riesgo regulatorio presente e inmediato, es porque la forma en la que ya aprendimos que la forma en la que diseñamos en un país que tiene las condiciones sociales que tiene y no tiene otras, y no vale con que nos rasguemos las vestiduras diciéndonos que es que la gente no entiende. Quizás los que no entendemos somos nosotros, que la gente vive realidades muy distintas a las que se perciben en este gran salón que nos consiguió Natalia. Entonces, yo creo que pensar en que los contratos salgan ya con ciertas cosas resueltas es importante. Y creo que va a ser muy importante y espero verlos a todos y a todas y a todos
en las discusiones cuando llevemos esto al ámbito democrático, que es como se resuelven las cosas en Colombia, esperemos que así, como lo conozcamos, siga siendo. Ese día no podemos dejar que esta sea una discusión que tenemos en el almuerzo. Ese día tenemos que vernos de verdad a todos en ese esfuerzo de comunicación de por qué es que ese cambio es importante, y yo creo que nosotros colectivamente muchas veces dejamos que de eso se encargue alguien más. Y como le dicen, espero que a todos ustedes, su mamá en la casa, los platos no se van a lavar solos. Ese es un esfuerzo que vamos a tener que todos apalancar. Lo segundo es que las nuevas tecnologías nos permiten que haya formas de hacer esos tránsitos más eficientes que las que tuvimos en el pasado, porque antes no teníamos respuestas a ciertas preguntas en ámbitos de eficiencia. Entonces yo creo que este tema, por ejemplo, de la imagen satelital, que yo no había pensado y me encanta porque estamos justo en los procesos en que todos los tanques de cosas, pensamientos y lo que sea, estamos pensando en qué cosas tenemos que proponer, me parece relevante. Y quiero cerrar un poco con el tema de una frase que usó Mafe que a mí me encantaría que la usáramos todos. ¿Qué haríamos nosotros diferente? Este reto de comunicación no es un reto de los gobiernos, no es un reto de lo público, no es un reto de Natalia solita, también es un reto de Natalia, sobre todo de su merced. Es un reto de todos, en el que yo creo que nosotros no hicimos los esfuerzos o no los eficientes. No es que no nos hayamos esforzado de pronto, pero pues no tuvimos los resultados que necesitábamos. Ojalá la discusión sea de cómo se hacen las tareas a la luz de las velas. Yo creo que para nuestros nuevos votantes, los que van a entrar ahorita al mundo, están cumpliendo 18 años o tienen 22 y 25, bastaría con que se imaginen por 2 segundos qué va a querer decir que no pueden cargar el celular por la noche. ¿Cómo es que dicen en los memes? A new level of fear unlocked. Pero no nos veo activamente hablando de eso, de las cosas que en realidad a la gente le importan. Y yo creo que no lo hacemos porque no pensamos desde las perspectivas del otro. Queremos que el otro se encargue de mis miedos, que están totalmente sustentados. Yo no creo que entre nosotros nos tengamos que convencer de que tenemos que construir, construir, construir. Espero que entre nosotros no. Si alguien sí, por favor, se me retira. Pero tenemos a otras personas a las que convencer. Y no basta con decir tienes que entender porque es que si no es tu culpa porque no eres bien educado o yo qué sé. Somos nosotros los que nos ganamos la rifa de liderar el tránsito de este país a mejores equilibrios. Esa pregunta con la que Mafe arrancó su respuesta de qué haríamos diferente o qué debemos hacer diferente es una cosa que nos compete hoy más que nunca. Y espero que a todos ustedes les haya dado tanta emoción como a mí ver que sí somos capaces de unirnos para trabajar por cosas, que somos innovadores y creativos, y si no, pasen toda esta noche mirando toda la campaña de apoyo a Frisbee. Nos queda duda que somos capaces de ponernos de acuerdo en cosas sin que haya habido un mecanismo de acuerdo explícito. Fue tácito, nos contagiamos, empezó la competencia misma. Fuimos súper innovadores, cada uno de hecho encontró cómo apalancar su marca al darle el apoyo a Frisbee. Creámonos la historia de que somos capaces de comunicarnos distintos con el resto de la sociedad, pero es urgente que nos pongamos en ese proceso que mencionaron todos y que lo necesitamos para que yo tenga con qué cargar mi celular dentro de un par de años, por favor, que me es muy importante. Muchísimas gracias de nuevo, Natalia, y a todos ustedes por tenernos aquí.